Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Carlos Díaz, soy asesor regional de infraestructura de datos en salud pública de la Unidad de Sistemas de Información y Salud Digital. Hoy estamos aquí para un tema muy interesante, se llama telemedicina, telesalud y telemedicina. El título de la charla de hoy se llama Uso eficiente y seguro de la telesalud. Contamos con el gusto de tener al doctor Fernando Plazota. Él es médico especialista en informática médica y es integrante del Departamento de Informática de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud en temas de e-salud. Él también lidera iniciativas de telemedicina y transformación digital y además es docente y consultor en salud digital en Argentina y en la región. Él tiene una amplia trayectoria y una gran experiencia en este tema, entonces es un gusto tener a Fernando. Quiero agradecer a los intérpretes, a Lisset, a Gaby, a Miriam, todas las personas que nos están ayudando en este momento para hacer posible esta sesión. Y bueno, les traigo saludos de Marcelo Agostino, director de Sistemas de Información eh, y Salud Digital, y el doctor Sebastián García Seizo, que es director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Entonces le paso la palabra a Fernando. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Arranco entonces. Sí, puedes arrancar. Perfecto. Muy bien, antes que nada, agradecer la invitación del equipo de EIH a Sebastián y a Marcelo y sobre todo, bueno, a Miriam por coordinar esta serie de webinars e invitarme y a Juan Carlos por la presentación, bueno, y a todo el equipo que está tras bambalinas haciendo posible esto, Lisette y los traductores, etcétera. Así que sin ir más lejos, por favor me confirman que se ve la presentación y comenzamos. Sí, está bien, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Eh, la idea es comentarles brevemente algunas pautas o algunas consideraciones para lograr un uso eficiente y seguro de la telesalud. Y para ser sinceros, yo necesito que para lograr esto, para pasarles esos conceptos, conversemos inicialmente algunas consideraciones previas respecto de la telesalud o la telemedicina. En primer lugar, entender que se trata de una herramienta, un modelo de prestación que va a depender mucho, bien, de cómo es el sistema de salud subyacente, bien, cómo se financia y asegura, es decir, es una cobertura universalista, una cobertura de pago por aseguramientos, cajas de seguridad social, universalista, etcétera. Cómo se provee, si la provisión, estamos hablando de provisión privada, provisión pública, provisión mixta, y cómo se gestiona todo esto. Entonces, esas cuestiones subyacentes del sistema de salud van a también definir muchas cosas sobre cómo tenemos que hacer eficiente a la telesalud. Ni hablar que el sistema de Estado también me va a definir algunas cuestiones que tienen que ver con las fronteras internas que tienen los países. Bien, no es lo mismo un país unitario que un país federal, es decir, un país que es un conjunto de estados que un país en el que quizás hay regiones, quizás hay provincias, pero todas están subyugadas al poder unitario de la capital, por decirlo de alguna forma. Lo mismo va a impactar en el marco regulatorio, ¿no? Si está habilitada o no la telesalud. Vamos a hablar ahora muy brevemente de cómo está la situación en este aspecto en la región, pero si hay licencias, digamos, si están definidas los aspectos tecnológicos y estándares de las herramientas de telesalud, la seguridad, si las diferentes modalidades de teleconsulta están aceptadas como práctica o incluidas en planes obligatorios de cobertura y aseguramiento. Bien, y asimismo también en relación a entender los roles y las responsabilidades. Vamos a hablar de que un proyecto de telesalud es un programa, no es simplemente implementar una herramienta. Entonces tengo que saber que estoy involucrando a
un conjunto de personas que van a hacer que este proyecto funcione, que tiene que ver con los roles asistenciales, los roles tecnológicos y los roles de gestión. Entonces, estas consideraciones... Ah, y por último, perdón, me olvidaba, que telesalud no es lo mismo que telemedicina, ¿bien? Esto, si bien podemos usarlo como intercambiables, bien, como conceptos que se reemplazan, no es así. Yo quiero dejarlo claro ahora en el principio, después vemos cómo eh, en el discurso vamos a ver que se entrecruzan, pero para ser claro, telesalud es el paraguas amplio que incluye promoción, que incluye prevención, que incluye educación, gestión, salud pública, y telemedicina se dedica exclusivamente a la prestación asistencial a distancia. Entonces, hechas estas disquisiciones y hechas estas consideraciones, sí creo necesario a continuación hablar muy brevemente de algunas cuestiones de clasificación o de qué estamos hablando cuando hablamos de telesalud. Bien. En primer lugar, la idea de la imagen es separar claramente dos niveles. Lo que decíamos recién, el paraguas de la telesalud como marco general y el paraguas de la telemedicina. Entonces, el rectángulo grande va a representar a la telesalud y entra todo lo que hacemos a distancia para mejorar la salud de la población. Bien, promoción, prevención, educación, gestión. Y digamos, es el marco amplio donde intervienen diferentes actores. Bien, no siempre hay un acto clínico directo. Dentro de ese paraguas aparece el recuadro de la telemedicina y ahí sí estamos hablando de atención sanitaria a distancia para el diagnóstico, para el tratamiento y para el seguimiento de pacientes, obviamente con responsabilidad profesional, con registro en la historia clínica, etc. Y la idea era plantearles 4 ejes para que veamos la diferencia entre una y otra. Bien, en cuanto al alcance, telesalud incluye lo que decíamos recién, actividades educativas que tienen que ver con acciones más allá de lo asistencial, y la telesalud, la atención. Bien, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Lo mismo en cuanto a los actores. Si bien los equipos de salud y los pacientes son comunes a los dos grupos, en la telesalud tengo que incluir a la administración, a la comunidad, a la administración pública, porque vamos a ver que los servicios son mucho más amplios que la teleconsulta. Entonces, en telesalud justamente los servicios me abarcan teleeducación, orientación, portales, aplicaciones, vigilancia. Bien, en cambio, en telemedicina me tengo que basar teleconsulta, teleinterconsulta para lo que es referencia y contrarreferencia, telemonitoreo, telediagnóstico, ¿bien? Y por último, en cuanto a la regulación, telesalud sigue marcos de protección de datos y de gestión, y obviamente de seguridad de la información, pero telemedicina agrega aspectos relacionados a las responsabilidades profesionales, al consentimiento, a la prescripción y el registro en la historia clínica. Entonces, la idea clave que quiero que se lleven de esta imagen es que la telemedicina es un conjunto de la telesalud, para lo que la mayoría de las intervenciones de telesalud nos basamos exclusivamente en ese recuadro, pero cuando hablamos de telesalud estamos hablando de algo mucho más grande. ¿La podemos usar como sinónimos en la conversación cotidiana? Sí, pero al hablar de normas o de contratos o de diseñar los servicios, nos conviene mantener esta diferencia lo más nítida posible. Ahora sí, yendo directamente a lo que es la telemedicina, y esto para ir granulando un poco en las denominaciones de la telemedicina, ¿bien? Porque uno va a escuchar teleenfermería, va a escuchar teletriage, va a escuchar teledermatología, va a escuchar teleictus o teleACB, ¿bien? Y fíjense que es la palabra tele seguida de o una profesión o una especialidad o un servicio o una patología. Entonces, simplemente para dejarlo claro, cuando uno quiere clasificar las prestaciones por tele, entienda que se puede clasificar en cualquiera de estas 4 dimensiones, bien, en cuanto a la funcionalidad, teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoreo, telementoring, en cuanto a la aplicación, o sea, ¿dónde estoy aplicando esto? En una especialidad, teledermatología, en una patología, teleictus, en un sitio de cuidado, teletriage, telequinesiología, ¿bien? En la modalidad, si es una teleconsulta o teleinterconsulta, ¿bien?
En cuanto a los sincrónicos, si es sincrónica o asincrónica, y en cuanto a los actores que intervienen, porque muchas veces estas intervenciones no son directas sobre el paciente, sino que son o indirectas sobre el paciente, es decir, con un profesional intermediando esa consulta, o con un profesional con otro profesional, porque lo que está buscando es asesoramiento respecto de un caso clínico. Hecha esta salvedad, sí quiero pasar a cómo estamos ahora con la telesalud. Bien, ¿qué pasa en el mundo con la telesalud? Todos los datos los consulté la semana pasada, parten del sitio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, y básicamente entiendan que antes de la pandemia el número de adopción era muy bajo, ¿bien? Menos de 0,6 teleconsultas por año, y en muchos países esto representaba menos del 10% del total. Pero en 2021, es decir, ya post pandemia bien establecida, con la vuelta a la presencialidad casi completa, el 19% de todas las consultas médicas eran teleconsultas. Eh, hay países que tienen picos mucho mayores del total de consultas, bien, con más del 30%, como son España, Portugal, Estonia o Dinamarca, y después esto lograron estabilizarlo, bien. Lo clave acá es que no hablamos solo de video o teleconsultas, estamos hablando también de seguimiento por teléfono, por mensajería, bien, overlapeando un poco telemedicina con telesalud, y siempre logrando una continuidad del cuidado. Y este uso sostenido post-pico con estas grandes variaciones también siempre dependen de cómo es el modelo de pago y cómo es la regulación. Por eso consideré hacer esa salvedad al principio de la charla de que la telesalud va a depender de esas cuestiones, de cómo son los modelos del sistema de salud y cómo es el modelo del país. Algo importante, que en toda esta situación actual sigue existiendo un riesgo sistémico, que es que el pago no tiene que incentivar el volumen, ¿bien? Porque si no, lo único que estoy haciendo es gastar más salud. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero entender que cualquiera de los proyectos que revisemos que tienen éxitos porque el programa siempre está por encima de la tecnología que estamos implementando. ¿Qué pasa en Europa y en las Américas con datos un poco más actualizados, ya no del 2021? En Europa, por ejemplo, datos de la Organización Mundial de la Salud entre el 22 y el 24, el 84% de los países usan teleradiología, el 77% ofrece telemedicina o telemonitoreo, y más del 50% tiene prácticas de telesalud mental o telepsiquiatría. Prefiero decir salud mental porque abarca muchas más profesiones que solamente la psiquiatría. Bien, y esta es una foto clara de lo que es la situación en Europa. Alta adopción, foco en servicios resolutivos y redes clínicas. En América, digamos en nuestra región, los avances se vieron principalmente a nivel de los marcos regulatorios. 9 de cada 10 países ya tienen una norma de telesalud. El uso es muy variable, no encontré datos muy fuertes, bien, pero sí se entiende que si logramos madurez normativa vamos a lograr un uso homogéneo. Un ejemplo claro es que Chile, con atención primaria, muestra un cuarto de la población utilizando telesalud y casi un tercio de las solicitudes resueltas en remoto. Un caso que a mí me encanta de Chile es el proyecto justamente de Telestroke, que mencionábamos Telestroke como concepto al principio, y ellos tienen toda una red para resolver a distancia el ictus isquémico, digamos, para definir por expertos que están ubicados en la región metropolitana de Santiago, accidentes cerebrovasculares para la administración de agentes firinolíticos a distancia, ¿bien? Y la definición obviamente de traslado en caso de que sea necesario en ventanas de reducción de morbilidad, no solo mortalidad. Entonces, ¿cuál es la lección de la región? Que la heterogeneidad no depende ya de los marcos legales, sino de la conectividad, el pago y la gobernanza de los proyectos, todas cosas que vamos a ir desarrollando. Una tendencia que vemos que está creciendo y que de hecho OPS está
fomentando en los distintos países en los que tenemos la posibilidad de hacer asesoramiento técnico o caer con el programa completo de telesalud, es consolidar el telemonitoreo y la telesalud mental como servicios estables. Y un dato aparte es que en el proyecto del Hospital Italiano, y tiene que ver más con lo que hablamos en la diapositiva anterior, de los porcentajes, post pandemia inmediata, nosotros estábamos más o menos en el 20% de las teleconsultas, llegamos al 80-90% intrapandemia, pero post pandemia inmediata y hasta hace 2 años, estábamos en un 20% y de 2 años para acá fuimos reduciendo gradualmente hasta llegar al 10%, pero un 10% que se estabilizó. Los motivos, si queda tiempo, los podemos discutir, pero hoy la situación, por lo menos en el proyecto que yo más conozco, es esa, 10% de la atención global de una institución que hace casi 3 millones de consultas por año se hacen por telesalud. Y ahora sí vamos a los aspectos principales de nuestra presentación que tienen que ver en cómo lograr teleconsultas eficaces, telesalud eficaz y segura. Bien, entonces yo les planteo este ABC, que en realidad es un ABCDEF, y vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas. Vamos a hablar de la gestión asistencial, la parte previa y la parte post, bien, para salir de la parte de teleconsulta. Cómo se eficientiza una teleconsulta, los aspectos relacionados al manejo del cambio, recomendaciones para el encuentro virtual entre un profesional y un paciente, la gestión de riesgos, es decir, cómo sumo seguridad, y por último, gestión, evaluación y monitoreo. Bien, entonces, en cuanto a la gestión pre y post asistencial, y no estamos hablando de la asistencia virtual, estamos hablando incluso de la asistencia presencial, pero ahí es donde la telesalud puede ayudar a acercar el sistema de salud al paciente, a mejorar la accesibilidad. Estos conceptos que vamos a ver también al final. En la parte preasistencial yo puedo hablar o puedo acelerar a través de transformación digital, a través de la telesalud, la llegada de las prescripciones, preparación para los turnos o los estudios, agendamiento de turnos, la gestión de las autorizaciones, contención a los pacientes en alguna situación particular, brindar información contextual, consentimientos informados, training y capacitación de los pacientes. Bien, todo esto como facilitadores, bien, o maneras que tiene la telesalud para eficientizar el sistema de salud. Y lo mismo una vez que el paciente se acercó, tuvo la atención presencial o virtual o como sea, cuando ya salió del el episodio por el cual llegó a nuestro sistema de salud, digamos, el envío o el acceso de los pacientes a los reportes, a seguimiento, bien, contar con comunidades de pacientes virtuales donde pueda tener información o entrar en contacto con personas con patología idéntica o similar, participar de charlas y talleres, todo a través de herramientas telemáticas estamos hablando, ¿no? Todo a través de la telesalud, ¿no? Obviamente, si esto también lo puedo brindar presencial, mejor, pero la telesalud me puede ayudar a que todas estas cuestiones relacionadas con la comunicación, con el seguimiento, con ofrecer recordatorios a través de herramientas como aplicaciones mobile o mensajería, digamos, intervenciones de telesalud, pueden mejorar la asistencia. Siguiente ítem que habíamos dicho, preparando la teleconsulta. Bien, pasos previos a una intervención virtual directa, digamos una atención de telesalud, por ejemplo una teleconsulta, siempre identificar cuál es la estrategia adecuada para mi paciente. Bien, en el caso de que sea un paciente que ya conozco, ver si lo mejor es que sea un llamado telefónico, lo mejor es que sea utilizando una herramienta de videoconferencia, mensajería, etc. Siempre informar a los pacientes cuáles son las posibilidades, las potencialidades y contar con su consentimiento, que esté de acuerdo. De nuevo, suena a que se está burocratizando la implementación de esta herramienta, pero lo único que estoy logrando es acercándome y tomando decisiones en conjunto y minimizando los riesgos posteriores de esta intervención digital. Probablemente más adelante todo esto suene redundante, pero si estamos hablando de proyectos que están iniciando, proyectos que quiere potenciar, consideramos que estos pasos son fundamentales. Lo mismo que la revisión de los marcos
normativos y legales para saber que no estoy infringiendo localmente, nacionalmente, ninguna normativa, por ejemplo, en cuanto a los licenciamientos, o que esté permitido o no determinada práctica a través de la telesalud. Bien, respecto de la relación presencial previa, acá hay siempre posiciones a favor y en contra. No tengo una recomendación puntual. Sí se considera que hay que hablar de oportunidad terapéutica. Si el paciente requiere una atención y no tuvo una relación presencial previa y yo puedo hacer algo por ese paciente a través de la telesalud, realmente considero que no es necesario, pero es recomendable que esa relación previa exista porque la mayor fuerza de la telesalud está en relación al seguimiento, a la continuación del cuidado y no al inicio del cuidado. Pero nuevamente, preferible sí, pero manteniendo siempre como primera instancia la oportunidad terapéutica sobre ese paciente. Lograr siempre un entorno propicio, bien, que estén cuidadas las formas, los fondos. En este caso estoy con el fondo blurreado, pero también podría tener un fondo virtual, que no se vea gente pasando por detrás. Esto igual lo vamos a ver durante la consulta, ¿no? Pero que se entienda que yo tengo que brindarle al paciente y educar al paciente para que haga lo mismo, que entienda que estamos en un entorno seguro y cuidado, que no estoy hablando en un lugar público donde todo el mundo está entendiendo o escuchando lo que estamos hablando, y dejarle claro que es un espacio de él. Aspectos tecnológicos están relacionados a, de nuevo, pasamos 5 años de la pandemia y todo esto les puede sonar reiterativo, pero estar cerca de la fuente de Internet en el caso de que sea inalámbrica, chequear previamente que nadie esté usando la conexión. Si estoy en mi casa, asegurarme que en el momento que tengo telesalud no haya nadie compitiendo por el ancho de banda que voy a necesitar en ese momento para tener un video y un audio de calidad con mi paciente. Siempre registrar lo que se está haciendo, digamos, como cualquier prestación de telesalud, una teleconsulta requiere el registro en la historia clínica o en el expediente o ficha o como se llame en cada uno de los países, pero tiene que estar documentada la atención. Todo lo que se hizo se documenta, lo que no se documenta no existe. Bien, incluso si uso canales alternativos, se pueden sacar capturas de pantalla e inclusión en las fichas electrónicas. Bien, ser muy comunicativo con el paciente, que entienda que esta es una oportunidad superadora y no una estrategia para alejarlo del sistema de salud. Y dentro de lo posible, dentro de lo posible no, toda la parte de prescripción, si los marcos normativos, volvemos a algunos puntos para atrás, me lo permiten, hacer la distancia y que el paciente tenga la medicación que necesita. Ejemplo corto y claro de una ventaja, por ejemplo, para el seguimiento de pacientes anticoagulados en los que la cantidad de droga que se da tiene que ver con una variable de laboratorio. Yo lo veo presencial a mi paciente, le pido ese estudio de laboratorio para ver esa variabilidad y programo una teleconsulta para cuando esté el resultado, y toda la parte de recetas y de explicación de cómo tomar el anticoagulante lo puedo hacer a través de la telemedicina porque yo al paciente ya lo vi, ya lo examiné y solamente queda corregir e indicar la medicación. Y todo esto idealmente en un marco de integración de aplicaciones, no que el paciente tenga que andar descargándose, buscando, o utilizo una herramienta que el paciente ya conoce y que yo tengo identificada en mi sistema, o busco soluciones integrales. Bien, por ejemplo, OPS ofrece como parte de los bienes públicos digitales que se ofrecen a los países la plataforma Payo, que que es un registro médico electrónico que tiene incluida una herramienta de teleconsulta. Entonces, el profesional no se tiene que descargar una herramienta más, el paciente recibe un link directamente a donde tiene que ingresar y no entrando un link de Zoom, identificando quién es su nombre. Bien, ayudo con las identidades virtuales. Y vamos al último punto de la preparación, la identificación correcta de ambos actores. Las personas que participan en una teleconsulta no les tiene que dar ninguna duda de quién es
la persona que está del otro lado. Al paciente, saber quién es el médico, justamente por una cuestión de confianza y saber a quién le va a decir o a quién le va a comentar cuestiones relacionadas con su información sensible. Y al profesional para saber que le está brindando atención a la persona correcta y que no hay riesgo de robo de identidad médica en paralelo, por ejemplo. El siguiente punto es el manejo del cambio. Perdón que voy un poco rápido, pero es mucho y el tiempo está bastante acotado. Todos estos proyectos implican un cambio en diferentes niveles del sistema de salud. Bien, no solamente es un cambio para el equipo asistencial, los médicos, las enfermeras, kinesiología, digamos, psicología, digamos, todas las profesiones de la salud que pueden realizar teleconsultas o atención a través de telesalud, eh, implica muchos más actores. Bien, implica desde la gestión del sistema hasta el análisis de la eficiencia del sistema. Entonces, entender que el cambio sucede en todos esos niveles. Entonces, para que el proyecto de telesalud sea eficiente, tengo que hacer un adecuado manejo del cambio desde el momento mismo en el que estoy proyectando el programa de telesalud que quiero implementar. Y esto se logra con adecuada difusión e información del programa, ¿bien? Y no estamos hablando de una vez que se hizo, no, esto se va a hacer convocando a participar a la comunidad del sistema de salud, no a la comunidad de los pacientes. Eso eventualmente también, pero sí a la comunidad del sistema de salud en las etapas más tempranas posibles para que entiendan cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que se está planteando lograr. Y esto también nos va a permitir analizar las necesidades particulares de cada uno de estos niveles, analizar y rediseñar los diferentes procesos. Por ejemplo, la gestión de turnos. Vamos a crear instancias de atención solamente virtuales, instancias, o sea, virtuales por un lado, presenciales por el otro. Vamos a crear instancias mixtas en las cuales en una consulta el paciente, el profesional también puede atender a distancia. Toda la gestión de turnos se va a hacer exclusivamente virtual o se puede dar presencial. Digamos, todos los procesos relacionados con una atención eh, por telesalud tienen que ser analizados y ver si cuadran dentro de este proyecto que yo estoy planteando. Definir protocolos, digamos, los profesionales tienen que tener claros, claras indicaciones de cómo proceder, ya sea en cuanto a, esto lo vamos a repetir igual, pero en cuanto a la complejidad de la patología, y ahí es donde las sociedades científicas o sociedades de cada especialidad tienen mucho para colaborar, pero que todos los protocolos de atención para todos los actores estén claros. ¿Qué pasa si? Bien, que no dependa de aspectos artesanales, porque es posible que las personas estén trabajando o atendiendo desde su casa, donde no tienen nadie, o sea, no pueden abrir la puerta del consultorio y preguntarle algo a alguien, ¿bien? Entonces, toda la mayor información que yo pueda tener a la hora de realizar telesalud con manuales de procedimiento y protocolos claros va a ser importante para hacer más seguro y eficiente esa práctica. Generar material informativo para los pacientes, o sea, voy a salir a hacer una intervención virtual, tengo que asegurarme por lo menos que el ABC el paciente lo va a recibir con el turno para esa atención. Disponibilizar manuales de usuario y distintos canales de capacitación, idealmente ubicuos en todo momento y a toda instancia, digamos que no sea que hay que programar. Si se pueden hacer charlas programadas, mejor también, pero que en cualquier momento esto pueda ser accedido. Capacitar a todos estos actores que venimos conversando, y acá sí, quizás con intervenciones presenciales para que puedan interactuar y exponer sus preocupaciones o sus dificultades. Bien, la atención, a la capa de gestión, a las instancias de soporte, bien, porque eso es muy importante. La gente que da soporte tiene que estar correctamente capacitada. Y por último, si voy a encarar un proyecto a gran escala de telesalud, también tengo que pensar que quizás sea hora de revisar las currículas de formación profesionales. Entonces, una forma de eficientizar un proyecto de telesalud es que
los profesionales que se están formando, es decir, los que a futuro van a ser usuarios de estos sistemas, tengan cuestiones básicas de la telesalud en las carreras en las cuales se están formando para ya ganar en cuanto a capacitación y a capacidades tecnológicas de mis profesionales. Bueno, así como hablamos, venimos diciendo antes de la consulta, cómo manejo el cambio antes del proyecto, ahora vamos a ver cuando estoy haciendo provisión de la telesalud, qué aspectos tengo que tener en cuenta. Algunos de estos conceptos, digamos, podríamos agregarlos en no negociables, ¿bien? Sobre todo pensando en la seguridad del paciente. Pero como estamos hablando de eficiencia y seguridad, más adelante vamos a hablar de riesgos y de estos no negociables, pero tiene que ser claro que durante la provisión de telesalud, o sea, si estoy utilizando una herramienta telemática, el acceso a la información sanitaria del paciente debería ser obligatorio. O sea, toda atención debería ser en el marco de la disponibilidad de información sanitaria. Idealmente, como decíamos anteriormente, las herramientas de comunicación y las herramientas de registro y de acceso a la información deberían estar integradas y garantizando siempre las identidades de cómo se identifican las personas que participan de esa interconsulta. ¿Para qué? Para lograr que el registro, la prescripción y la comunicación sean efectivas, que son casi outcomes medibles de cada una de las teleconsultas. Si se generó un registro, si se generó una prescripción, cuán efectiva resultó la comunicación. Y obviamente lo que hablábamos antes, acceso en todo momento a documentación accesoria, a los procedimientos o a las recomendaciones que hace cada especialidad. Bien, o sea, si estoy haciendo teleoftalmología, debería haber una guía de atención oftalmológica para la telesalud. Bien, cómo tratar chalación, cómo tratar ojo rojo doloroso, cómo tratar incluso accidentes o contención posterior a un accidente o un traumatismo ocular el, eh, hasta que lleguen los encargados de la urgencia. Bien, no estamos hablando de resolver, estamos hablando de contener. Definir los red flags y el corte seguro, esto quiere decir cuándo no da para más la telesalud, cuándo tengo que gatillar canales más intensivos o simplemente la conversión a una consulta presencial. Y otra cosa súper importante durante la provisión, las cuestiones relacionadas con la contingencia. ¿Qué pasa si falla? Digamos, desde el enchufe o desde, si quieren, la energía que tiene el canal de conexión que estoy usando, la antena de 4 o 5G a la que me estoy conectando, hasta la batería del paciente, del dispositivo del paciente, son plausibles de fallar. Entonces, ¿cómo es el protocolo de falla? Bien, ¿cómo me aseguro que la atención se va a dar incluso en situaciones de falla del sistema? Un ejemplo, que al momento de comenzar la teleconsulta, el paciente puede establecer claramente un número telefónico al cual lo puedo llamar en el caso de que se caiga la conexión o se quede sin batería. Obviamente, se acaba la luz o se cortan las líneas telefónicas o no hay alternativa, no siempre todo se va a poder resolver, pero tener previsto los casos que sí voy a poder resolver o los más frecuentes de que fallen. Y todo esto siempre acompañado de soporte en línea. Bueno, eh, para la seguridad en la telesalud tenemos, decíamos, mínimos no negociables y los riesgos que tenemos que considerar. Muchos los vimos en la diapositiva anterior, pero básicamente identidad y acceso, bien, verificación activa del paciente y eventualmente dos factores cuando aplique, acceso por perfiles y roles, poder trazar los ingresos a la historia clínica para evitar suplantación e intromisiones, entender los consentimientos y los límites del canal, bien, cuál es el propósito de la consulta, los alcances y exclusiones de la telesalud, cuáles son los riesgos que puede tener el paciente. No, estamos hablando de consentimiento, del informe al paciente que sepa a lo que se está exponiendo de alguna forma. Cuáles son las políticas de grabación y no grabación, el uso de datos documentados en la historia clínica,
La seguridad tecnológica y el plan B que hablábamos recién, bien, o sea, no solamente utilizar una plataforma de videoconferencia segura, con salas de espera, con claves, con encripción, sino con conexiones protegidas, búsquedas activas de accesos indebidos, prechequeo técnico que se puede hacer automatizado, un canal alternativo, bien, reportes de incidentes para soporte, reportes de satisfacción. Vamos a ver ahora en la capa de gestión que el monitoreo de incidentes de seguridad y privacidad es importante para entender a dónde puedo estar fallando, o reportes de errores en la medicación para sumar capa de seguridad al paciente. Estoy prescribiendo, entonces también puedo monitorizar cuánto de los errores en la medicación fueron realizados a la distancia. Bien, para entender si la distancia es un factor que suma o no a este tipo de errores. Bien, y entender que una nueva herramienta puede suponer a una nueva litigiosidad, bien, sobre todo en aquellos países en los que la territorialidad marca una limitante. Y no hablo de la geografía, sino las separaciones territoriales que tienen algunos países. Ejemplo, Argentina, que la matrícula nacional o la matrícula de la provincia de Buenos Aires no me habilita a atender en la provincia de Córdoba. Bien, necesito una licencia provincial de ese, en el caso de esa jurisdicción. Bueno, en cuanto a la gestión, el monitoreo y la evaluación, bien, es importante que para hacerlo más seguro y más eficiente el proyecto de telesalud, yo intervenga en algunas cuestiones que no son ni antes ni después, sino que son durante. Habíamos hablado de los protocolos o las recomendaciones por especialidad y eso es fundamental. La idea es que la atención por telemedicina esté eh, soportada, validada y respaldada con información por los expertos de cada una de las patologías. Bien, consideración como a ver, que esté considerada como una prestación asistencial, también va a aumentar la seguridad y me va a garantizar que estoy haciendo una práctica que termina estando remunerada. Entonces, guías y protocolos por especialidad, qué se puede y qué no se puede hacer por telesalud, con criterios de inclusión y exclusión bien claros y cómo convertirlo a lo presencial. Indicadores alineados con el objetivo. Bien, si voy a monitorear o voy a gestionar un proyecto, ¿cuáles son los indicadores que voy a definir? No una cantidad terrible, sino prácticos, pocos. ¿Qué se puede y no se puede? Perdón, seleccionar pocos KPI operativos, de experiencia, de seguridad, bien, o de cortes, bien, y que todos estos KPI, por las dudas, KPI son los indicadores clave de progreso, bien, Key Performance Indicators. Y la idea es que yo defina algunos pocos bien claves para saber cómo estoy avanzando. Y tienen que estar alineados con la estrategia del programa. Que esos indicadores estén alineados con un tablero de gestión, definiendo bien los responsables de cada uno de esos indicadores. Bien. Y una rutina de revisión de datos y procesos con la rutina, el tiempo lo definen cada uno, también cuando definen los indicadores mensual, trimestral, bien, de cada uno de esos resultados, de los procesos actuales o los modificados administrativos, y que haya una programación de ajustes para cada uno de estos procesos. Bien, contar con siempre encuestas y feedback estructurado que me permita entender la satisfacción, la experiencia, la percepción de utilidad o de sensación de cuidado que tienen los pacientes o que también pueden definir los profesionales, que esto esté integrado al flujo de la telesalud y con la posibilidad de analizar por canal y por especialidad. Y siempre muy importante que todo esto, digamos, indicadores, tableros, rutinas de revisión, estén, o sea, la evaluación que hago de mi proyecto esté enmarcado en un método, ¿bien? Con auditorías clínicas, con comparaciones de antes y después,
pilotos controlados para ajustar los diferentes protocolos, pero siempre que me permita hacer correcciones del programa. Bien. Y llegando ya al final, creo que digamos, hablamos de diferentes estrategias antes, durante, después, cómo gestiono para ser eficiente y segura a la telesalud. Pero hay algunos aspectos que considero claves que no están relacionados directamente con esto. Sí entender que no hay un dilema entre remoto y presencial. Esta es una frase que quedó un poco vieja, pero me gusta repetirla igualmente de manera periódica, porque remoto y presencial no compiten, ¿bien? No es que la telemedicina viene a derrumbar, la telesalud viene a derrumbar estructuras o viene a sacar al paciente del sistema. Viene a complementar. Bien, viene a complementar según la necesidad clínica, el contexto y las posibilidades de cada paciente. Entender que las soluciones de telesalud tienen que responder a necesidades reales y no a la moda tecnológica ni a la presión de tener algo digital. Ese es el principal, es un tobogán directo al fracaso. Entender que la fortaleza de la telesalud y de este tipo de intervenciones no está en la herramienta, ¿bien? Se encadena con lo que decíamos de las necesidades y de la innovación porque sí. La fortaleza está en el programa, en cómo gestiono los procesos, los protocolos, a la persona, cómo defino la gobernancia. Bien, la tecnología es un habilitador, pero nunca el eje del cambio. Entender que la pandemia, bien, por COVID-19, aceleró el uso, bien, pero yo considero que la gente, aparecieron un montón de memes del COVID como agente de transformación digital, bien, pero eso fue temporal. Digamos, pasaron una máquina topadora o aplanadora sobre un pastizal, pero no asfaltó el camino de la autopista, bien. Eh, la transformación digital sostenible es una decisión de política y de gestión y no un efecto colateral de una crisis. Y entender que las diferentes barreras tecnológicas, sociales y legales, hay un artículo muy interesante que se escribió y que está publicado por OPS justamente que habla de las barreras y cómo pasarlas, pero entender que estas barreras están ahí, que si las ignoramos se profundizan las inequidades en acceso y en calidad, y que gestionar el cambio es tan crítico como el presupuesto y la infraestructura. Bien, estas son las reflexiones relacionadas a lo que veníamos hablando. Anteúltima diapositiva y ya vamos terminando. Algo muy importante también que quiero transmitirles y que tiene que ver con la eficiencia sobre todo. Uno puede definir que, primero, lo que están viendo es un triángulo en el cual hay tres ángulos. Bien, la calidad, los costos y la accesibilidad. Y estas tres son variables por las cuales uno puede evaluar un sistema de salud. Calidad y costos va a terminar siendo básicamente a eficiencia, pero cualquiera de estas tres variables pueden ser cómo se mide un sistema de salud. Y similar a lo que ocurre con el triángulo de las restricciones, cuando uno hace gestión de proyectos, en los cuales yo defino que un proyecto tiene un alcance, tiene costos y tiene tiempos, digamos, similar a esto, ese triángulo, uno no puede modificar una de las variables sin afectar necesariamente a una o a las otras dos. ¿Bien? Yo no puedo querer un sistema más accesible sin hacerlo o más costoso o de menor calidad. No puedo tener un sistema menos costoso sin reducir la calidad o la accesibilidad y no puedo tener un sistema de más calidad sin disminuir la accesibilidad o aumentar los costos. Bien, y es importante entender que tanto la calidad directamente como los costos indirectamente están enmarcados en los procesos de decisión asistencial, bien, de la decisión profesional que ocurre a puertas cerradas, bien, o sea que son procesos que dependen de la atención profesional. ¿Y por qué pongo esto acá? Porque la telesalud viene a tocar estas tres variables y a reducir un poco esas tensiones que yo les dije que existen en las aristas que las vinculan. Porque yo con la telesalud puedo acercar especialistas a donde no hay, dando más calidad y dando accesibilidad.
Puedo evitar traslados innecesarios, mejorando los costos, y puedo hacer que pacientes que están en zonas remotas o de difícil acceso puedan acceder a consultas básicas de seguimiento, mejorando la accesibilidad. Así que, para terminar, me gusta, como está de moda hoy en día para los que usan herramientas de GPT como ChatGPT y Gemini, que siempre cierran cualquier texto con un en resumen. Bueno, me adecuo al en resumen. Quiero transmitirles este decálogo para una telesalud eficiente y segura. Entonces, número uno, integrar la telesalud al modelo de atención. No es un canal aislado. Número dos, definir con claridad qué sí y qué no se debe hacer por telesalud. Bien, criterios clínicos y de elegibilidad. Número 3. Garantizar identificación inequívoca del paciente y consentimiento informado en cada encuentro. Número 4. Asegurar un registro clínico completo en la historia, ficha o expediente clínico con trazabilidad y respaldo legal. Número 5. Proteger la información con plataformas seguras, gestión de accesos y monitoreo de incidentes. Número 6. Medir pocos indicadores clave, clínicos, operativos, de experiencia y de seguridad. Número 7. Alinear incentivos, agendas y reconocimiento de la prestación para equipos y servicios. Número 8. Acompañar con capacitación y soporte técnico a profesionales, administrativos y pacientes. 9. Diseñar flujos simples, siempre con un plan B cuando la tecnología falla, con, digamos, el fallback que esté bien definido y con tiempos de recontacto. Y por último, gestionar el programa con gobernanza clara, rutina de revisión de datos y mejora continua. Y esto es todo, me pasé del tiempo, pero agradezco muchísimo a los que se quedaron y espero haber sido claro y quedo disponible para preguntas. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Fernando. Muchas gracias. Realmente es un gusto tenerte aquí en esta sesión. Ha sido bastante informativa. Tenemos mucho que aprender de esos temas definitivamente y los has puesto de una manera muy interesante, muy entendible, ¿no? Yo quiero rescatar algunas cosas que se mencionaron como que telemedicina no es igual a telesalud. Esa explicación estuvo bien interesante. También la importancia de tener una gestión pre y post asistencial. Fue interesante eso de tenerlos, de que el entorno donde se lleva a cabo la teleconsulta sea también similar a un consultorio privado en donde no hay gente pasando, donde crea un ambiente, digamos, privado y confidencial con el paciente, que porque ruido o personas alrededor seguramente puede generar una sensación de incomodidad y cerrar la comunicación, porque la persona no se siente segura. Eh, También el decálogo me pareció excelente. Todo el decálogo que mencionaste y el triángulo de equilibrar los costos, la calidad y la accesibilidad. Estas grabaciones de los cursos están siendo integradas dentro del campus virtual de la OPS. Voy a, hay una pregunta sobre eso en el Q&A y los invito a, si tienen más preguntas, por favor, pasarlas. Voy a pasar el enlace en este momento, pero quiero abrir el micrófono. También, si hay preguntas, por favor, hacerlas. Tenemos todavía unos minutos, entonces aprovechen que tenemos aquí a Fernando. En las respuestas y preguntas estaba haciendo referencia al PAYO. El PAYO es parte del programa de telesalud de la OPS que está en el sitio web. Y acabo de poner en las respuestas está el link también con la pregunta de si podremos tener acceso a la grabación. Eso es parte de un itinerario formativo que estará disponible en el campus virtual eh, de la organización. Este itinerario formativo tiene varios, está teniendo varios temas importantes que son
inteligencia artificial, telesalud y telemedicina, gestión de datos en salud, registro civil y estadísticas vitales. Y estos se desarrollan en varias diferentes sesiones de tipos de actividades. Entonces los animo a que sigan estos cursos que que permiten hacer una certificación también. Mientras se activa Jasmina, respondo a una pregunta de Carlos Cortina que pregunta cómo se maneja el cambio cultural hacia la telesalud, sobre todo con el personal de salud. Bueno, eso puse una diapositiva al respecto y hay distintos pasos del cambio, digamos, en la gestión del cambio y uno de los primeros puntos es el involucramiento temprano del personal de salud en el proyecto. Explicar desde las etapas más iniciales qué es que se quiere hacer, por qué, bien, los motivos claros de a dónde queremos llegar, involucrarlos con información de la manera más temprana e invitarlos a participar en el caso de que quieran ser parte del proyecto más allá del cambio. Bien, eso como ABC, y obviamente hay diferentes estrategias y libros escritos sobre gestión del cambio, pero el ABC del manejo del cambio es difusión e información, eh, para comunicar el cambio, involucramiento y escucha, digamos, identificación de los puntos de dolor y escucha de las necesidades particulares de cada uno de esos usuarios. Hernando Nieto pregunta si hay una historia clínica electrónica disponible y bien público de OTS. Eso podés enviarnos un mail, Hernando. Es la plataforma Payo que mencionaba recién Juan Carlos. Digamos, hay que conversar. La idea es que eso se pueda hacer una demostración. Es una plataforma que se está mejorando. Así que eso sí está disponible. Y pasamos, no sé si Javier o Jasmina ya están, si no sigo leyendo preguntas, ¿eh? Sí, parece que no. Hola, Ah, sí, sí. Javier, adelante. Adelante, muchas Javier. gracias. Gracias. Me gustaría pedirle unas puntualizaciones respecto a telemedicina implementada en espacios, digamos, de cierta complejidad, es contexto penitenciario. Implementamos un programa de telepsiquiatría por las dificultades, las exigencias de los privados de libertad de recibir sus benzodiazepinas, pero realmente estamos aún armando y me gustaría conocer su criterio. No hemos implementado, por ejemplo, consentimientos informados y me gustaría saber usted qué me podría aportar sobre esta situación. Bueno, es muy, digamos, sin conocer los pormenores de ese proyecto, eh, primero buscaría que se le garantice al privado de la libertad. A ver, estamos hablando de que al hacer salud mental uno tiene que lograr una relación de confidencialidad y está queriendo tener un buen resultado. Entonces, para tener un buen resultado tiene que haber una relación eh, muy directa entre el profesional y el paciente. Entonces, buscar la forma de que al paciente, vamos a decirle así, a los privados de la libertad en este caso, no les queden dudas de la privacidad de ese canal. Bien, dotarlos de un ambiente en el cual se puedan sentir cómodos. Yo no haría que sean desde dispositivos personales, sino que haría de que sean en terminales instaladas, en habitaciones especiales donde puedan sentirse en una situación privada y particular. Eso como primera línea. Y luego eh, garantizarles estas cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque si no, no se van a terminar de abrir y no vamos a estar planificando un programa eficiente. Luego, aspectos tecnológicos en cuanto a la tecnología, la velocidad, haría sí o sí que sean por a distancia, digamos, perdón, con redes de alta velocidad, con videoconferencia. No gastaría mucho en dispositivos particulares, con una notebook o una computadora con cámara web es más que suficiente, pero sí
cuidar mucho la forma en la cual trato de lograr que el paciente se comprometa a su cuidado. Espero haber sido claro. Gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Estoy viendo la pregunta de Chile. Yo creo que esa merece un poco más de tiempo. Entonces, si quieren, pueden escribirme Nicole Saldaña Díaz Juan @pajo.org y yo la puedo guiar hacia Sí, la persona. igual rápido para responderle a Nicole, la Sí, interoperabilidad es una cuestión que no es plug and play, hay que analizar cada programa sí, de manera puntual y eso depende de los responsables de cada programa. Lo ideal sería que no tengas que cargar duplicado, pero bueno, muchas veces esas integraciones son trabajosas y dificultosas. No es una responsabilidad de la telesalud. O sea, cuando vos preguntás, ¿alguna posibilidad de la telesalud se comuniquen con RAI? No, es algo intrínseco de los dos sistemas que están usando y no es a través de la telesalud que lo voy a terminar de integrar. bueno, y la última, para el seguimiento de grupos prioritarios, las personas con discapacidad y sus cuidadores con respecto al primer nivel, ¿cómo podríamos armar un protocolo para que sea accesible y amigable para el sistema? Para el seguimiento de grupos. Bueno, el tema de los cuidadores es algo que yo personalmente no resolvimos, por lo menos aquí. Eh, Pero en algún momento habíamos propuesto crear una aplicación intermedia para, así como siempre dentro de un ecosistema ideal de tecnologías de información en salud, en la que el profesional, el equipo asistencial tiene una historia clínica, una ficha clínica, una aplicación en la que accede e interactúa, y el paciente tiene una aplicación en la que accede e interactúa. Hemos propuesto la existencia de aplicaciones intermedias, o sea, una aplicación para cuidadores donde se le delegan, digamos, interacciones y permisos de cada uno de los pacientes que cuida, justamente para que no esté accediendo con la contraseña de un tercero. Bien, que él tenga una, y que tampoco sea la historia clínica, porque un cuidador estamos hablando de una persona informal, entre comillas, porque quizás tiene la formación, pero no está cumpliendo un rol formal en el sistema de salud. Entonces, el acceso a la información clínica quizás no sea pertinente, quizás no sea pertinente, pero sí hablamos de plantear una plataforma intermedia, como que el cuidador tenga un portal de acceso a portales y, bueno, tiene que haber mucho soporte al cuidador también. Digamos, el cuidador pasa a ser también un target para cuidar. Bien, o sea, el cuidador va a cuidar personas, yo tengo que cuidar al cuidador también. Excelente. Bueno, muchas gracias. Con esto ya cerramos la sesión. Si hay preguntas, me pueden escribir a diasjuan@pajo.org. Muchas gracias, Fernando. Cerramos y quiero agradecer a los intérpretes que hacen posible esta reunión multi-idioma y también a las personas de soporte que han hecho esto posible, Lisette, Gaby, Miriam, que están ayudándonos con la grabación. Bueno, mucha gente y a Mirna Martí, que también no está, pero que ha hecho también mucho esfuerzo en la programación. Entonces los invitamos a las siguientes sesiones y bueno, gracias.